Es una figura reconocida y consagrada de la televisión en español. Son casi 60 años. Voy de nuevo, casi 60 años en la animación y presentación de espacios de entretenimiento, de humor y de entrevistas. Para todo el grupo editorial El Venezolano es un honor gigante contar con la compañía de un ícono de los medios de comunicación con nosotros. Don Francisco, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Siempre cuando me presentan con tantos títulos, digo yo, lo están haciendo por los años que llevo. No se los Más por merece. la edad que por lo que estoy haciendo. Don Francisco, tengo 2 días leyendo sobre don Francisco y yo digo, toda esta actividad y todo esto, don Francisco, voy a tener enfrente al señor Mario. Gracias nuevamente, don Francisco, por acompañarme. Como le decía, tenemos una audiencia en más de 5 países, muchos venezolanos. Yo sé que usted tiene una afinidad muy especial con los venezolanos. Don Francisco, primero quería preguntarle cómo está y cómo ha transitado estos últimos meses en medio de la pandemia, que para todos ha sido verdaderamente duro. Bueno, en primer lugar, la primera etapa, la más dura, los primeros 7 meses enjaulado prácticamente, digo yo, en un departamento, me hizo escribir este libro, Sí, Con ganas de vivir, sí, porque había que hacer algo durante el día. Yo estaba acostumbrado a tener mucha actividad, nunca estar en mi casa. Entonces me hice un horario y dentro de ese horario habían aproximadamente 5 o 6 horas de trabajo para el libro. Porque cuando escribe un profesional, un escritor, me sí. imagino que se demora muchísimo menos, porque yo tenía que escribir, mandarle a mi colega Marcelo Amunátegui para que hiciera la corrección literaria. Él me la mandaba de vuelta, yo la volvía a leer, no me gustaba, le hacía correcciones, se la mandaba a él, me la volvía a mandar. Y así nos fuimos un buen tiempo hasta que llegamos a un momento que dijimos, oye, esto hay que terminarlo. Porque ya se estaba terminando esta primera cuarentena mía y ya llevábamos 400 páginas, dijimos, hasta aquí llegamos. Don Francisco, porque es que además la disciplina, tuve la oportunidad de entrevistar una vez a Laura Esquivel y ella me ilustró con una precisión, me dice, José, es que la disciplina de la escritura, eso es muy complicado, el horario de escritura, también eso de todos los días, y me levanto y me decía, me tranco con una frase y le doy vuelta. En su caso, ¿cómo vivió ese proceso? Bueno, José Ramón, yo el otro día, hablando con un pintor famoso, Ajá. decía, bueno, es que la gente no entiende que un pintor es un trabajador igual que cualquier otro. No es que yo pinte solamente cuando me viene la musa, yo pinto todos los días, me levanto a las 9 de la mañana y a las 10 estoy pintando, almuerzo, sigo pintando, después de la noche lo veo, no me gusta, lo rompo, pero el otro día otra vez estoy a las 9 de la mañana, tomo desayuno y a las 10 estoy pintando. Sí. Eso es para un profesional, ¿verdad? Que hace alguna labor. En el caso mío, yo tuve la disciplina durante estos meses para sacar adelante este libro, pero me imagino que un escritor profesional tendrá un sistema mucho menos elemental que el que tuvimos nosotros para escribir el libro. El libro Con ganas de vivir, don Exacto. Francisco, sí. Un resumen, si tiene enfrente en este momento una audiencia, por ejemplo, de jóvenes, ¿cómo presentaría usted este libro? Es un libro de reflexiones, confesiones, consejos. El libro originalmente tenía el nombre distinto, decía, Lo que aprendí. Así quería yo ponerle al libro. La editorial y la editora, cuando lo leyó, porque leyó varios capítulos, dijo, este libro no tiene que llamarse Lo que aprendí. Este libro indica que el escritor lo que tiene son ganas de vivir. Porque al final, ¿qué es lo que plasmé yo en este libro? Aquí son especialmente mis últimos 20 años, porque yo había escrito el año 2001 otro libro que se llamó Entre la espada y la TV. Y entonces aquí puse los acontecimientos importantes de los últimos 20 años y las reflexiones de otros acontecimientos de toda la vida. Eso le dieron la vida a este libro. ¿Cuántas Y, páginas, don Francisco, tenemos ahí? cerca de 400 páginas. Déjame ver exactamente. Wow. Sí,
390 páginas. Ahora, don Francisco, usted sabe que yo vi una entrevista que le hizo su amigo Jorge Ramos y me pareció muy interesante porque allí justamente decía que usted le puso como le puso el alma en relación con otros libros también, y además en la pandemia, que para nadie fue realmente, para todos, fue una situación verdaderamente difícil atravesar esa experiencia, porque tenía que además hacer muchas confesiones difíciles. ¿Podría compartir una Claro, de esas confesiones, don Francisco? claro, en este libro hay muchas confesiones que son difíciles de hacer porque son la aceptación del paso inexorable del tiempo. Y yo, al escribir el libro, estoy cumpliendo 80 años. Y tengo tantas experiencias como, por ejemplo, la experiencia que vivo cuando de sorpresa vienen unos nietos míos a celebrar conmigo mi cumpleaños de 80 años. Vienen de Chile, me traen un pastel desde allá. Bueno, es un momento en que ellos cantan la Happy Birthday y todo eso. Y resulta de que yo no cumplo con las expectativas de mis hijos o de algunos de ellos porque no reaccioné ¿Se quedó paralizado? ¿Qué pasó ahí? Quedé como soy normalmente, en la intimidad. En la intimidad. Y entonces, como también tomé un terapista en esta época, por una vez le pregunté al terapista, el terapista me dijo, bueno, tu familia conoce más a don Francisco que a Mario Kreuzberger. Lo ha visto más como don Francisco que como Mario Kreuzberger. Quizás no tanto ni tampoco, pero acepté parte de esa historia. Porque incluso en el caso tuyo, José Ramón, hay dos personalidades. El que hace el venezolano y el que está en su casa, el que va a comprar pan, el que conversa con un amigo. Así es. Nosotros finalmente tenemos tal deseo y responsabilidad frente a una cámara, frente a lo que escribimos en un diario o lo que hablamos en una radio o en cualquier medio de comunicación o como profesor, en que ponemos el mayor esfuerzo nuestro. Yo normalmente no hablo así como estoy hablando a ti contigo. Sí, además, muy interesante. Si tú me ves a mí así, yo te hablo como te hablo más o menos yo en mi casa. Como triste, como mirando hacia abajo, don Francisco. Claro, pero todos tus telespectadores se te van por de los 7 países que me nombraste y todo eso. Van a decir... Entonces, tenemos que tener, no es que yo no sea yo, soy yo, pero soy yo comunicador. Así es. Don Francisco, justamente sobre los nietos quería hablarle, porque yo sé que usted disfruta mucho las conversaciones y aprende mucho las conversaciones con sus nietos. ¿Cuántos nietos tiene? 9, de 24 a 35 años. ¿Están en Chile? ¿Algunos en Miami? Algunos en Chile, otros en Los Ángeles, otros en Boca Ratón, están repartidos. Y cuando habla don Francisco con su terapeuta de su familia y de sus nietos, ¿qué reflexiones hace? Bueno, yo tengo, en primer lugar tuve que aprender a qué es una terapia, porque llevaba muchas semanas y todavía llevo meses y recién me estoy dando cuenta que lo que la terapia pretende no es que el terapista me aconseje, no, sino es que yo me aconseje. ¿Y cómo me aconsejo yo? Internalizando cosas que hasta ese momento no internalicé. Entonces, es como una tarea de conocerme a mí mismo e ir como dándole más importancia a ciertas áreas, mejorando ciertas áreas, tratando de dejar de lado otras, porque entonces el terapista llega a la conclusión, yo le dije, le puse hoy día, porque hoy día tuve una terapia, entonces le puse como ejemplo que era como el vino, y que uno lo ponía en el sartén para hacer una reducción de vino. No, me dijo, porque una reducción es algo menor. Lo que se está produciendo en ti es una transformación. Y claro que sí. Pero ese don Francisco del ayer, que era capaz de hacer el chacal de la trompeta y al mismo tiempo un reencuentro emocional, es hoy día un hombre un poco distinto que se va transformando un poco más en Mario y don Francisco. Así me lo explicó él. Ahora, don Francisco, quizás, por ejemplo, lo de las canas
que cuando yo le vi las últimas imágenes, yo, no lo, don Francisco con canas, y eso también es una manifestación de lo que está viviendo hoy. Claro, esa es una aceptación, Ajá. porque esto ocurrió cuando yo estaba en plena pandemia y entonces ya habían pasado 3 meses y llega el peluquero y yo parecía Einstein. Y entonces yo que prácticamente me quedaba muy poco el pelo negro en las últimas partes del pelo. Y el Claro. peluquero me pregunta, ¿te tiño? Yo me miré al espejo y dije, no, aquí comenzamos una nueva vida, no me tiña. Y ahí partieron los 80 de pelo blanco. Porque en realidad yo debía haber partido de pelo blanco a los 50 y tanto, Sí, por o eso, con pelo semi blanco. por Pero eso. lo fui apoyando, ayudando con diferentes sistemas, Sí. que al final, cuando yo tenía 78 de pelo negro, lo consideraba muy mentiroso. Uh-huh. Porque por alguna razón el pelo negro además se te pone medio colorín. Entonces Sí, va como no llega a cambiando. ser negro, un No Mario, no llega a llega ser a ser negro. negro, exacto. No, y la textura del pelo se pierde. Así Yo es. tengo un pelo mucho más sano ahora. Sí, pero eso son decisiones, don Francisco. Entonces tenemos, voy a terapia, escribo un libro, la pandemia, me dejo las canas, mucha cosa, Mario. Muchas cosas. Bueno, es que yo creo que cada etapa tenía lo suyo. A lo mejor en otra etapa decía, hago el programa, voy, hago la cámara Claro. viajera, invento no sé qué, viajo a no sé dónde. Había que llenar la vida, ahora se llena la vida de otra manera. Ahora, don Francisco, ¿pesa la edad? Yo creo que, para ser sincero, Sí. no me di cuenta, Uh-huh. porque trabajé lo mío, como ustedes, los venezolanos también están disfrutando del fútbol soccer que llamamos aquí en Estados Uh-huh. Unidos. Uh-huh. Yo soy un jugador que jugó en primera división sobre los 50 años. O sea, Wow. no, perdón, no sobre los 50, sobre los 40 años. De los 40, claro. Sobre los 40 años. Hay algunos que jugaron los 38, 39, yo sobre los 40. Yo estuve trabajando hasta los 78 años semanalmente, pensando todos los días en este trabajo, yendo y viniendo, y ahora sigo trabajando, pero en una dimensión distinta. Ahora, es clave, don Francisco, y usted lo decía en una entrevista, eso del horario, de los tiempos, que, por ejemplo, yo especialmente lucho mucho con eso, de la estructura, del tiempo, de organizarse. Usted decía del deporte, que es clave el deporte, o al menos la Sí, actividad física. Cuénteme de eso. claro, por ejemplo, para contarte eso, aquí hay que mostrar siempre la cosa andando. Hoy día, en la mañana, todavía no he terminado el día, Ajá. 6.381 pasos, anduve 10 millas en bicicleta. Bicicleta. Claro, porque no podía caminar porque tenía una afección en una cadera, me dijeron, haga bicicleta. Pero yo hago deporte todos los días. El Sí, deporte es muy importante. sí. Y la comida, don Francisco, ¿cómo se alimenta usted? Yo me alimento tratando de sacar todos los carbohidratos de mi vida, salvo un día a la semana, que es el viernes, que como carbohidratos. Uh-huh. Pero yo como solamente proteína, o sea, ensaladas, verduras, carne, pollo, pescado, pavo, todo ese tipo de cosas. Como muy poca fruta, ¿No le muy gusta poca. la fruta, don No, Mario? solamente berries, porque yo tengo, desde los 60 años tengo diabetes, entonces Ok. debo cuidar las cantidades de azúcar. Uh-huh. El alcohol lo dejé para un día a la semana y ahí estamos. Y así vamos. Don Francisco, la siguiente inquietud, porque veíamos con todo ese recorrido, 60 años, todo lo que se dice, récord Guinness de su programa Sábados Gigantes, todo eso. Y creo que en el libro, que estamos próximos ya a leerlos, con ganas de vivir, de hecho, ya hice la petición para que me llegaran para leerlo, pero quería preguntarle cuál es la diferencia que usted más destacaría entre el personaje Don Francisco y usted, Mario Kreuzberger. Yo creo que son dos personas muy distintas Uh-huh. que son en el fondo lo mismo. Esto es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar porque
la gente va a decir, pero ¿cómo es muy distinto si es lo mismo? Es la misma persona, pero en dos actividades distintas. Yo tengo un amigo que es tenista, retirado ya, Ajá, sigue siendo entrenador de tenis, sí. fue uno de los 10 primeros del mundo, pero ese hombre es uno con la raqueta en la mano y vestido de tenista, y es otro almorzando con él en un restaurante. Pero hay un momento que es el mismo. Siempre fue el mismo, pero actúa de manera diferente. Sí. A mí me dijeron que cuando usted estaba en un estudio, usted llegaba, estaba como por las esquinas tratando de, bueno, leía, hablaba con sus productores y cuando se prendía la luz era una transformación, que era el verbo que usted usó hace poco, tremenda. Había ahí un talento y una pasión por comunicar y pasarla bien en esas 3 horas de Sábado Gigante. Hay una pasión, hay un deseo. Si yo vengo al venezolano y estoy contigo, yo quisiera que mis palabras y lo que yo diga le lleguen de la mejor manera al público y yo poder ser un aporte, porque para eso me estás entrevistando, Sí, ¿verdad? sí. Para que yo comparta lo que aprendí, lo que viví, las ganas de vivir, lo que tú quieras. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y para eso necesito tener un poco más de actividad, porque mientras yo estoy hablando y tú estás hablando y tú también lo estás haciendo. Hay gente que está acostada en la cama, hay otro tipo que está por quedarse dormido, hay un tipo que se tomó una copa más de vino y te ve un poco a la distancia, hay otra gente que están hablando al lado de una que quiere poner atención, entonces nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en este momento. Pero no es que yo no sea yo, si sigo siendo yo, pero soy un yo distinto. Sí, y lo conversa con su terapeuta. Don Francisco, le pregunto esto porque yo tengo amigos y tíos que están pasando ya ya de edad y la decisión de la consulta al psicólogo, al psiquiatra es una tragedia. La decisión familiar, usted lo pensó, lo conversó con su familia, porque llegar y prender el Zoom con una entrevista con un psicólogo a veces hay muchos prejuicios. Bueno, y lo hice por Zoom y lo hago por Zoom. De hecho, hoy día tuve una reunión con... Y la primera pregunta que él me hace, me dice, yo nunca había hecho una terapia hasta los 80 años, no sabía cómo era. Y entonces el tipo me pregunta, dime una cosa, ¿tu señora te conoce a ti? Yo respondí de inmediato, absolutamente. Ella sabe lo que respiro, lo que digo, lo que no digo. Acto seguido me pregunta, ¿tu señora conoce a don Francisco? Yo me quedo en silencio y le contesto después de un rato, la verdad es que no lo conoce para nada. Nunca me lo había preguntado. Eso es lo que hace la terapia, hacerte preguntas que nunca te preguntaste. Y además, don Francisco, lo que acabo de decir. Exactamente. Y además, don Francisco, decirlo, poner en palabras, porque usted ha dicho una frase célebre para su terapia. Claro, una frase básica. Básica, por pero eso, yo nunca, clave. yo nunca me había preguntado eso. ¿Por qué don Francisco tiene menos vergüenza que Mario? Mario es un tipo tímido. ¿Cómo es posible que don Francisco no sea tímido si es el mismo? No te lo puedo explicar, pero es así. ¿Cómo es posible que yo pueda hablar ante 80.000 personas en un estadio como si estuviera en mi casa y cuando hay 2, 3 personas a mi alrededor, a veces no sé cómo comportarme? Se pone nervioso. No sé cómo comportarme. Entonces, pero soy el mismo, pero es difícil. Yo conocí a un español hace muchos años, a Gudíez, que a lo mejor tú lo escuchaste alguna vez. Sí, lo he escuchado, sí. Y su muñeco Don Pánfilo. Y él, cuando hablaba a su muñeco, en realidad él conversaba con su muñeco, pero estaba hablando con su otro yo. Claro. Y su gran sueño al morir era que lo enterraran con su muñeco. Y así fue, porque ya falleció hace muchos años. Entonces, es como explicar el otro yo del doctor Merengue. No sé cómo explicarlo bien. No, y además también, don Francisco, a veces es tan difícil hablar de uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí cuando me hacen entrevistas y me hacen como una serie de preguntas y uno ponerse a hablar de uno, eso no es tan fácil. No es fácil, no es fácil. Cuando le preguntan a uno,
para ser sincero con Ajá, uno ajá, y exacto. sincero con el otro, Ujú. es difícil, Es difícil. es difícil. Don Francisco, en su día hay música, lectura. ¿Qué escucha, don Francisco? Yo tengo a Alexa, entonces le grito, Alexa, pon, y me pone la música que yo quiera. A mí me gusta todo tipo de música, pero me gusta mucho la música orquestada, entonces de repente pongo música húngara, pongo música española, pongo música chilena, pongo tangos argentinos. A mí me gusta todo el tipo, también me gusta la música clásica, algunas de ellas. Soy Ajá. más de la música popular orquestada, pero de diferentes músicas. Y, don Francisco, ¿y su relación con Chile, cómo la lleva? ¿Está vinculado permanentemente? ¿Va al país? ¿Cómo es su vínculo con ese país, su Mire, país? también contesté y le voy a, pues no son exclusivas porque son preguntas que me han hecho en otras Seguro, entrevistas. así es. Y entonces, este 18 de septiembre, que es el Día Nacional de Chile, Sí, pasado, mirando los programas, hoy día en Chile, seguramente por una cosa de costo, la televisión tiene menos dinero que antes. así es. Entonces, se hacen muchos programas sobre Chile, recomiendo Chile, Sabingo, lugares que hablan, recorren los campos chilenos, lugares emblemáticos, restaurantes tradicionales, etcétera, etcétera. Y yo mirando ese programa me di cuenta, pero si yo llevo 35 años en Estados Unidos, soy americano, pero yo Ujú, soy chileno, ujú. soy intrínsecamente chileno. Yo veo los refrigeradores que son desde toda mi vida, y los refrigeradores chilenos, el polerón que usa la señora, las comidas, los platos que están haciendo, tienen un sabor especial en tu país. Yo creo que del lugar donde naciste, el lugar donde están enterrados tus padres, donde diste el primer beso, Sí. donde tienes toda la historia de la primera vez que fuiste al colegio, es imborrable en tu vida. Sí. Sí, así es, don Francisco. Eso, las raíces, yo también ya tengo un par de años fuera de Venezuela, pero no hay manera. Hay una gente que tiene la posibilidad de poner como en la esquina al país después que se va. No es mi caso y veo que tampoco, que realmente tampoco es su caso. Don Francisco, y en este momento está llevando adelante un proyecto de reflexiones. Hábleme de ese Ah, programa, sí. interesantísimo eso. Bueno, estamos haciendo programas de reflexiones. Hice yo una temporada anterior, le gustó mucho a CNN en español. Ujú. Hice 10 programas y le dije, mira, te lo voy a hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Le gustó tanto que después volvió y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos reflexiones durante este año y al final del próximo año? Bueno, al final lo acepté y empezó la semana pasada. Lo vi, Tuviste el programa y más o menos ves de lo que se trata. sí. Tenemos un tema central, tenemos 3 personas distintas. Tuvimos Sí, sí, sí. a Sebastián A Yatra, Sebastián tuvimos Yatra, sí. Me a gustó, don Serbia. Francisco, el tono conversacional. O sea, que lo Sí, sentí relajado. Eso, bueno, vamos a hablar, vamos a conversar. Esa atmósfera del programa me encantó. es que lo que pasa es que yo estoy acostumbrado, voy a cumplir el próximo año 60 años en la televisión. Ujú. Y siempre, siempre, salvo los primeros 2 años, me rodeé de mucho público. El público estaba al lado mío y yo hice todo a través del público. Sí. Y de pronto me tuve que acostumbrar a hacer programas virtuales, a conversar virtualmente. Los dos que somos profesionales de esto no nos hemos pisado. Ujú. Pero cuando tú tienes una persona que, Sí. bueno, es artista, es cantante, pero no es animador, no es un hombre, de repente lo tienes que interrumpir porque se te va muy lejos en la respuesta y tú dices, oye, Sí. pero entonces tengo que grabar 3 horas sin interrupción y de repente tienes que interrumpir al tipo y dice, oye, perdóname, y volver adelante con la pregunta. Es complicado no tener la persona al lado, no ver el movimiento de los pies, el movimiento de las Claro. manos, la intensidad de los ojos, todo eso es tan importante en las entrevistas y en este caso es todo virtual, así que me tuve que acostumbrar a hacer eso, pero encontré una manera que me parece creativa, distinta. Yo tengo una nube virtual Ujú. y tú la viste, si viste el Sí, programa, sí, sí, la el gente, panel, estaban todos ahí muy organizados, muy bien. claro, en la nube puede hablar con la Sí. gente, con los Ajá, entrevistados. ajá. Estaba Adriana Macía, esta niña que no tenía brazos, junto a Yatra y a Ah, sí, Serbia. sí, sí. Y entonces hablamos de un tema, además de las historias de cada uno,
Sí. Y eso, y el título, don Francisco, porque también va con ganas de vivir, va en sintonía con ese espíritu de reflexión, de conversación. Yo creo que en medio de toda esta vorágine, don Francisco, que hay con redes sociales, todo el mundo emitiendo contenido, hay mucho ruido. Entonces, yo especialmente valoro programas con contenidos como reflexiones. Claro, ahora yo tengo que hacer, para no ser dramático, Ajá. lo voy a explicar de la mejor manera que lo puedo explicar. A ver. Fuimos subiendo, 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 y llegamos a un clímax de la popularidad, lo mantuvimos durante muchos años, y el tiempo se fue agotando. Y entonces nosotros no nos fuimos agotando, pero el tiempo se fue agotando, y entonces fuimos poco a poco ubicándonos en un nuevo tiempo, en tiempos distintos, en tiempos diferentes, y ahí estamos, hasta que se acabe el tiempo. Y se acaba, ¿no? Ujú. No conozco a nadie que no se le haya acabado. No conocí. Don Francisco, ¿cómo se relaciona con Venezuela, con los venezolanos? ¿Tiene amigos venezolanos? El Puma es un gran amigo, me han dicho. Sí, sí, tengo amigos venezolanos, tengo conocidos venezolanos, sé del drama venezolano en Chile Exacto. por la inmigración, Ujú. sé por lo que como Chile ha sido un referente para la mayoría de los inmigrantes de los diferentes países. Si no pudieron entrar a Estados Unidos y no pudieron ir a Canadá, la próxima opción, Santiago de Chile. Sí. O cualquier parte de Chile. Y así cruzaron montañas, cruzaron océanos, caminaron hasta que llegaron a un país que no ha estado preparado para recibir 10% de la población de inmigración. Hay ningún país, ni siquiera Estados Unidos, está preparado para eso. Nosotros no hemos estado preparados, y muchos venezolanos, colombianos, dominicanos de diferentes países, peruanos, argentinos, han sufrido por esta falta de preparación. Digamos, uno no sabía que iban a venir tantos inmigrantes, pero el país no está preparado para recibirlos a todos, y es un drama mundial en este momento. Sí, pero he conversado con varios venezolanos en Santiago, que viven en Santiago, y realmente la integración es un proceso bien difícil, pero con una integración muy importante. De hecho, hay unos medios de comunicación que la xenofobia de los chilenos. Yo siempre privilegio realmente, don Francisco, las historias de integración, que son muchísimas en Chile. Mucho. Muchas. Pero también hay xenofobia. Uh-huh. La xenofobia es un pequeño bichito que tenemos, parece todos metidos en el alma en alguna parte, lamentablemente, que no es solamente racial, no es solamente nacional, no es solamente internacional, puede ser económica, puede ser política. En algún momento tenemos ese bichito de la discriminación. Sí. Don Mario, ya estamos por terminar este contacto, esta charla que yo siento que ha sido entre amigos. De verdad que le agradezco mucho la atmósfera familiar, que siempre usted también es entrevistador, yo valoro mucho. Quiero preguntarle, ¿qué es la fama, Mario? Yo no sé lo que es la fama, porque nunca me sentí famoso, me sentí conocido. ¿Y cuál es la verdadera recompensa de un comunicador? Tiene muchas etapas. Haces un buen programa y te dicen que tu rating fue muy bueno, recibes comentarios en los diarios, en las revistas, en los especialistas, que es muy bueno, es una recompensa. Pero hay otro tipo de recompensa. Antes de ayer perdí aire en una rueda y fui a una, ¿cómo se llama? Gas station, una gasolinera. Pero la verdad, para ser sincero, yo no le he puesto nunca aire a una rueda, ni siquiera combustible. Hay una persona que lo ha hecho por mí. Entonces empecé a poner aire y se acercó un muchacho de unos 33, 36 años. Me dijo, ¿lo puedo ayudar, don Francisco? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, don Francisco, porque primero tiene que ponerle $1 a la máquina, si no, no hay aire. Bueno, yo no tenía moneda, él puso el dólar. Él me puso el aire, me puso la tapita. Y se fue. Y mientras yo estaba ahí, llegó otro, más o menos de la misma edad,
de un origen distinto, me parece que el último era venezolano. Don Francisco, ¿hay algo que lo pueda ayudar, que tiene algún problema? Esos dos, don Francisco, son el mejor pago que me pudieron hacer ese día, porque es el recuerdo de este esfuerzo, de este trabajo, de este cariño en que representé el talento de tanta gente, el trabajo de tanta gente, y que lo han volcado en mí. Porque esa misma mañana, cuando fui a un médico y dije mi hora a las 12, los 5 que estaban en espera dijeron al unísono, don Francisco, por la voz, de espalda. Claro, claro. Entonces me sentí recompensado porque pienso de que al representar el trabajo de tanta gente hice un buen trabajo. Los entretuve, los informé. Y se comunicó. Esas horas. ¿Ah? Y se comunicó también de una manera diferente. Exactamente. Yo le agradezco en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, don Francisco. Además, me voy complacido porque creo haber tenido la posibilidad de hablar con Mario y con don Francisco. Hablé con los dos, que eso es una fortuna que tuve hoy. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco la entrevista y espero que el público que ve El Venezolano se sienta interesado, haya compartido, se haya podido integrar a nuestra conversación, porque eso es lo importante, porque a lo mejor toqué alguna tecla, alguna arista que a cada uno le aplicaba. Así es. Muchísimas gracias, don Francisco, por haberme acompañado aquí en El Venezolano hoy. Muchísimas gracias de nuevo y lo reitero. Y a ustedes gracias por siempre estar conmigo acá en El Venezolano hoy. Imagínense, hoy yo me siento complacidísimo. Hoy me tomo una copita de vino para celebrar esta conversación con el gran Mario don Francisco. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao, chao.